Sí, buenas tardes. Nuevamente el lunes 2 de septiembre del 2013, perdón. Muchas gracias a los amigos y hermanos que nos están escuchando, transmitiendo desde el antiguo Palacio Episcopal en la calle Benito Juárez, esquina Avenida de la Revolución, acompañada por la máster de sonido Aide Pozos y Luis Miguel Morales, aquí en Rayo Chalón. Pues amigos y hermanos, esta tarde mucho que conversar. Así fue una semana muy movida desde el lunes 26 de agosto. Tuvimos la gran oportunidad de escuchar la conferencia que dictó Valentina Alarraqui, la corresponsal de Televisa por casi 40 años allá en Roma. Fue un evento que logró reunir a más de 2,000 almas en la parroquia de Santa María de Guadalupe, en el Dique, en el marco de los 50 años de haber sido designado como santuario guadalupano por el entonces primer arzobispo de Jalapa, Manuel Pío López, allá por 1963. Agradecemos al padre Gilberto, párroco del santuario del Dique, quien hiciera la invitación a esta importante mujer de la comunicación en México. Yo diría todo un icono para nosotros los católicos, y a mí me impactó encontrarme con una Valentina Alarraqui, una mujer sumamente sencilla, humilde, con una generosidad. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella, de escucharla, y le preguntábamos que dónde estaba el secreto de tanta humildad, y nos decía que tuvo un maestro llamado Juan Pablo II, próximo a los altares. Muchos comentarios muy buenos en la prensa local de Jalapa y la región, también en la radio escuché muy buenos comentarios, porque finalmente Valentina Alarraqui es parte ya de nuestra familia, es una gente importante dentro de los medios de comunicación, y no porque se trata de Televisa, sino porque durante casi 4 décadas ha estado informando de las realidades que pasan allá en la eterna ciudad de Roma, en la ciudad del Vaticano, donde reside el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces Valentina Alarraqui es alguien que los mexicanos le seguimos muy bien la pista. Cada vez que manda sus notas están relacionadas al quehacer del pontífice, y bueno, es una mujer que Dios le mandó ahí. Ella comenta con un sabor muy bonito de cómo llega siendo muy jovencita, estudiante todavía de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, hace unas prácticas en Televisa con Jacobo Saludowski, y su madre es italiana, su padre es judío mexicano, y una vez encontrándose en Roma, le empieza a hacer sus primeros pininos, y como este icono también de la comunicación en México, Jacobo Saludowski, en 1978 le exige una entrevista al nuevo Papa, al Papa venido de Roma, a Juan Pablo II, y la instrucción fue una entrevista, y era muy difícil en ese momento que un sumo pontífice diera una entrevista, y como se le llama en el argot, una entrevista banquetera. Son esas que se le pone al personaje cuando va caminando el micrófono y se le empieza a preguntar. Entonces Valentina Alarraqui rompe el protocolo de entrevistar por primera vez, faltando unas horas para volar en 1979 a Juan Pablo II, para volar a la Ciudad de México. Logra las primeras impresiones de un papa para la televisión mexicana. Y bueno,
desde ese momento, comentaba también Valentina Larraski, que en ese momento de 1979 era la benjamina y ahora es la decana, y por eso le tocó ahora en el vuelo de Francisco, de su santidad Francisco a Brasil, le tocó darle la bienvenida ya como decana de los reporteros que cubren la fuente en la ciudad de Roma. Bueno, son tantas y tantas cosas que comentó, y sobre todo fueron comentarios salidos de su corazón, de su experiencia como la reportera de la fuente del Vaticano, enviada por Televisa. Y me gustó mucho. Él hace un análisis de las 5 visitas de Juan Pablo II a México. Estas 5 visitas ella tiene muy claro, y lo deja ver también en su libro que vino a presentar, México siempre fiel. Ella narra los 5 diferentes Méxicos que le tocó vivir a su santidad Juan Pablo II. El primer México, el México de 1979, aquel que era muy difícil saber qué iba a pasar, puesto que el Estado mexicano desde 1859 no tenía relaciones diplomáticas, ni reconocía a las iglesias, ni mucho menos a la Iglesia Católica. Y bueno, como venimos a descubrir el doble discurso del presidente en turno, José López Portillo, que le envió una carta a su santidad invitándole a visitar a México, y que coincidía con la apertura de la conferencia latinoamericana en Puebla en enero de 1979, y como tanto el Estado mexicano tiene ahí muchos problemas para cómo recibir a tan importante visitante por las cuestiones de protocolo, y también la misma ciudad de Roma, los gobernantes de la ciudad de Roma, en el Vaticano, decían cómo vamos a llegar a un país donde no hay relaciones, un país que se ha declarado laico, un país que ha tenido una guerra cristera en contra de la religión católica. ¿Cómo subsanar todas estas problemáticas propias de ese México de 1979? Y finalmente, ya lo sabíamos, yo lo había leído, lo había escuchado en boca del presidente José López Portillo, quien fue presidente de la República entre 1976 al 82, que la visita, uno de los grandes artífices de la visita de un papa a México es su Santa Madre, Doña Refugio Pacheco, que era una devota, una mujer muy, muy ligada a la iglesia, y que el hijo, siendo presidente de la República, pues no tuvo más que cumplir un deseo a su Santa Madre, y bendito deseo porque permitió que Juan Pablo II llegara a nuestro país. Esta visita también para los organizadores en Roma era muy difícil, imaginar cómo iba a ser el recibimiento por parte del Estado mexicano. Fue un recibimiento frío, no hubo mayor protocolo, que el presidente se acerca ahí por casualidad al aeropuerto internacional de México, lo saluda y lo dejo con su pueblo, y ahí nos vemos. Y bueno, este México de 1979, millones de mexicanos se volcaron a la calle a seguirlo. Recuerdo, yo tenía 13 años, recuerdo las transmisiones de Televisa todo el día, y ver millones y millones de mexicanos que nadie los organizó, que nadie los acarrió, que nadie les llevó una torta. Todo el mundo salimos convencidos de ver al vicario de Cristo en territorio nacional. Ya hubiera querido el gobierno o los partidos políticos tener la convocatoria que tuvo Juan Pablo II en sus 5 visitas, que supo movilizar a las masas, supo movilizar a la Grey Católica para verlo. Y bueno, a mí me impactó mucho
que yo no me acordaba tanto, la despedida el 31 de enero de 1979, como en la Ciudad de México la gente salió con espejitos esa tarde para despedir al vicario de Cristo que había estado una semana entre nosotros. Esa visita histórica marcó el pontificado de Juan Pablo II. Y bueno, Televisa tiene mucho documental fílmico, tiene todo lo tiene grabado Televisa, segundo tras segundo, de esta visita, de esta primera visita papal. Y bueno, después 11 años después, en 1992, ya en un México diferente, en un México gobernado todavía por el PRI, pero gobernado por Carlos Salinas de Gortari, en un México que ya hay reformas, y podríamos decir en un México neoliberal, y el presidente Carlos Salinas de Gortari ha mandado una iniciativa de ley para reformar el artículo 130 constitucional, y estaba en camino toda esta reforma que reconoce al Estado. Ya Juan Pablo II ya viene en otra condición, ya el protocolo se cumple un poco, todavía no hay el establecimiento de las relaciones, pero ya se le recibe con otra mirada. Yo recuerdo, fue en 1991, la visita de Juan Pablo II al puerto de Veracruz, esta visita que nos marcó también a este estado, al puerto de Veracruz, la visita de Juan Pablo II, y era otro México muy diferente. A mí me tocó ir a San Juan de los Lagos, al encuentro mundial, al encuentro nacional de los jóvenes con San Juan de los Lagos. Nos fuimos con los hermanos de las comunidades del Camino Neocatecumenal, y también en esa jornada participaba otro joven llamado Felipe Calderón Hinojosa, que años después sería presidente de nuestro país. Lo que es la vida, ¿no? Nos tocó ahí convivir con el muchacho Calderón. Y bueno, y esta visita es una visita también un poco trágica. El obispo de Tapachula de las Casas, Tapachula, en Chiapas, se cae el avión y muere. No sé si recuerden esta trágica, fue marcada por la tragedia. La tercera visita, que también es muy breve, va a ser en Guzmán, allá en la península de Yucatán, donde en el marco de los 500 años del encuentro de los dos mundos, viene su santidad a un encuentro con los indígenas no me acuerdo el nombre de la Isma, no me acuerdo el nombre bien del santuario, pero es un santuario mariano que está en la península de Yucatán, y que también sirvió para encontrarse con los indígenas mexicanos en este aniversario de los 500 años de la llegada, de la evangelización de Cristóbal Colón y del descubrimiento de un nuevo mundo. La cuarta visita yo no la tengo registrada, yo estaba viviendo fuera del país en 1999, pero también sé que es una visita muy interesante por que será ya en el centro. Aquí ya el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León recibe a Juan Pablo II como jefe del Estado Vaticano, como jefe de la Iglesia, y ya las relaciones diplomáticas están normalizadas. Ya desde la anterior visita se entona el himno nacional mexicano conjuntamente con el del Vaticano. Decía Valentina Larraski que la primera vez no había forma de cómo eran las notas del himno de Ciudad del Vaticano. Y bueno, esta visita de 1999 estuvo centrada en la Ciudad de México, el encuentro
en el Estadio Azteca, y ya Juan Pablo II es un hombre cansado, y nos vamos a un corte y regresamos para seguir comentando de esta agradable visita de Valentina Larraski a la diócesis de Jalapa. Escuchemos un canto. Estamos de regreso en Conversatorio, lunes 2 de septiembre de 2013, y continuando con la conversación que estábamos narrando o queriendo recordar toda la información que nos dio Valentina Larraski de los 5 Méxicos que encontró Juan Pablo II durante sus 5 visitas pastorales que hizo entre 1979 al año 2002. El último México que encontró Juan Pablo II es el México ya gobernado por Acción Nacional, gobernado por un partido que se ha dicho afín a la Iglesia Católica, pero que no lo demostró en sus 12 años de gobierno. Y bueno, ya aquí está Vicente Fox Quesada, presidente del país, que es un hombre que se ha declarado católico, un hombre que ha ido a misa. En la vida política de la doble moral de los políticos mexicanos, muchos de ellos cubrían o tapaban su credo católico para no ser criticados, pero Vicente Fox Quesada nunca se avergonzó de su fe católica. Y bueno, el gran escándalo que hace la polémica en esta quinta y última visita de Juan Pablo II es que el presidente de la República y su esposa Marta Sagún le besan el anillo al sumo pontífice. No sé si recuerdan las críticas que le hacen al presidente de la República, que se está sometiendo a otro gobierno. Fue muy desagradable, como dicen por ahí, fue de mala nota por parte de la prensa, de los columnistas, criticar esta actitud que para muchos católicos significó el respeto que el jefe del Estado mexicano le estaba dando al jefe de la Iglesia Católica y al jefe del Estado Vaticano. A mí me gustó esa actitud de cuántos hubiéramos querido también tener ese momento de besarle el anillo del pescador al representante de Cristo en la tierra. Y esta visita es breve, y es un Juan Pablo II cansado, anciano, y que viene de la Jornada Mundial de los Jóvenes que se celebró en Toronto a finales de julio. Yo tuve la oportunidad fue mi última Jornada Mundial de los Jóvenes en la que participé, y habíamos visto a un papa ya cansado, y es un hombre de 82 años, y empieza lo propio de la ancianidad. Y bueno, esta última visita es el que viene a canonizar a Juan Diego, este personaje que según el mito nos dice que es que la Virgen se le apareció en el año de 1531, y que la Iglesia vio bien que fuera a los altares. Hay toda una gran polémica, hay gente que niega la existencia histórica de Juan Diego. La gran polémica del abad de la Basílica, Guillermo Schulenberg, que dice que efectivamente no existió Juan Diego, no hay una evidencia, un documento que diga fehacientemente la existencia histórica de Juan Diego. Declaraciones, como ustedes sabrán, que le costó el puesto a don Guillermo Schulenberg. Y bueno, esta visita, y es una visita triste, ¿no? Ya no es el hombre de 58 años
que vino por primera vez en el año 79, ahora es un venerable anciano, pero que se dio fuerza, que se dio alientos para venir a ver a María de Guadalupe. También comentaba Valentina Larraski esta devoción mariana en la vocación de Santa María de Guadalupe de Juan Pablo II. Tenemos que recordar que también Polonia es una nación sumamente religiosa, sumamente mariana, y que también en Polonia como México, la Virgen de Czestochowa como la Virgen de Guadalupe han sido que le dan unidad a la nación polaca, que es una nación que se la pelean los rusos y los alemanes en varios momentos de la historia. En un momento Polonia es alemana, en otro momento es ruso, en otro desaparece, pero siempre hubo la unidad bajo el manto de la Virgen de Czestochowa. Y bueno, María de Guadalupe para nosotros desde 1666 ya vamos a ver que se va a unir en la guerra de la independencia, y la devoción de Santa María de Guadalupe está presente en los hogares de México, y Juan Pablo II conocía muy bien la historia y le admiraba mucho a nuestra Virgen María de Guadalupe. Bueno, quedan muchísimas cosas que comentar. Yo les recomiendo leer este libro, México siempre fiel, editorial Planeta. Son 300 páginas con pocas fotografías, pero Valentina Larraski va narrando esos 5 México, mucha información, muchas anécdotas de las relaciones entre el Estado mexicano y el Vaticano. Y bueno, yo creo que es un libro que es un placer leerlo. Yo ya lo terminé, y porque además toda mi generación que nos tocó vivir estas visitas, nosotros de alguna manera las vimos por televisión o participamos yendo a los eventos convocados durante las visitas de Juan Pablo II a nuestro país. Y bueno, yo creo que yo me quedé enamorado de Valentina Larraski. Tuvo 3 horas autografiando libros, poniendo buena cara, tomándose las fotos, sonriendo, vacilando luego. Y yo decía, esa mujer es de Dios, porque 2 horas estuvo hablando, después estuvo contestando a las preguntas. Y bueno, se me pasaba, creo que a muchos se les pasó, de la prensa local. Ella comenta que posiblemente el 27 de abril del 2014 su Santidad Francisco canonice a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Explicaba que el cardenal de Polonia, el antiguo secretario de Juan Pablo II, convence al Papa Francisco para que la canonización no fuera el 8 de diciembre como estaba previsto, argumentando que muchos polacos son pobres y que muchos polacos van a viajar en autobuses o en sus coches desde Polonia hasta Ciudad del Vaticano, y que las carreteras en Polonia son feas, las nieves, no solamente en México hay carreteras feas, sino también allá en el primer mundo, y que iba a ser muy difícil para los polacos. Y entonces que en este 27 de abril, en el día del Cristo de la Misericordia, un Cristo, una imagen pintada por una religiosa polaca, y que está en la catedral de Varsovia, y que Juan Pablo II es el principal promotor del Cristo de la Misericordia, y que por eso se logró que Francisco, su santidad, haya autorizado que ya en primavera, en abril del 2014, sea ese evento de la canonización. Ya los milagros que pedía la curia romana ya están hechos. Espero que Luis Miguel me mande como corresponsal a Ciudad del Vaticano a cubrir
que más bien que nos mande a Aide y a mí para, necesitamos siempre nuestros ingenieros de sonido. Yo me ofrezco de todo corazón a cubrir por Radio Shalom este gran acontecimiento que va a impactar a la iglesia, ¿no? Yo creo que ya en Roma han de estar empezando a venderse los viajes. Junto también se va a canonizar a otro gran papa, como fue Juan XXIII, este papa bueno, como le llamaban, este papa de la sonrisa, que hoy Francisco también se le está relacionando con Juan XXIII. Juan XXIII es este papa que va a gobernar de 1958 al 63 y que fue un diplomático. La gran labor de Juan XXIII es una labor diplomática en diversas naciones de Europa y que llega al papado. Entonces esta primicia que nos soltó Valentina Larraski nos previene, y yo quiero ahorrar a ver si será posible ir a este evento. Es un evento único y que ya nuestro querido Juan Pablo II ya sea santo, ¿no? Bueno, para mucha gente desde el día de sus funerales ya lo tienen como santo, ¿no? Como santo súbito, santo pronto, como gritaban en el 2005. Pues queridos amigos y hermanos de Radio Shalom, les agradezco sus atenciones y los invito a leer este libro México Siempre Fiel de Valentina Larraski, editorial Planeta, y no se van a arrepentir, van a recordar estas gratas visitas de Juan Pablo II a nuestro país. También decía Valentina que ya cuando el Papa Juan Pablo II estaba un poco deprimido, cansado o agobiado, le ponían los videos de las visitas a México, sobre todo la primera, y que eso le daba mucha energía a su santidad. Vean, creo que fuimos partícipes de la historia de Juan Pablo II. Y nuevamente quiero agradecer al Padre Gilberto, que nos dio las facilidades para que nuestro compañero y amigo Luis Miguel transmitiera la conferencia de Valentina Larraski, y todo el equipo del semanario Alégrate nos desplegamos con nuestras cámaras para tomar la mejor foto con Valentina Larraski, y agradecer al Padre Gilberto las atenciones que nos dieron en este lunes 26 de agosto, que ya va a ser para nosotros de grata memoria. Pues que aquí me despido, que Dios me los bendiga, y recuerden una oración para este pecador. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Ahí nos escuchamos.